¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales, aquí por la pantalla de C5N, en un arranque que, déjeme decirle, tiene varios elementos para compartir con usted. Usted sabe que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, está participando del encuentro del G7 allí en Alemania, puntualmente, muy cerquita de la ciudad de Múnich, en un lugar que se llama Schloss Elmau, un lugar paradisíaco realmente, donde hay muchísima seguridad y donde en ese marco, en ese encuentro, bueno, ya se han dado algunas entrevistas, ¿no? En este caso, particularmente, tenemos que hablar del encuentro del presidente Alberto Fernández con el primer ministro de la India. Va a haber más en el día de mañana y en ese contexto, ¿a qué va la Argentina? Se preguntará usted. Bueno, por un lado, Alberto Fernández preside la CELAC en este momento y por ende entonces va a llevar allí un mensaje que me parece que es relevante. El mensaje tiene que ver con la paz en el mundo y puntualmente este mensaje también para ser entregado entre las principales potencias del planeta. Pero en otro orden, el presidente de la Nación va a hacer hincapié, muy probablemente a partir del día de mañana, en que el mundo y las consecuencias de la guerra en Ucrania, bueno, han decantado en un incremento muy importante en los precios relativos, pero sobre todo en dos cuestiones que son centrales a la supervivencia, a la humanidad, como es la energía y los alimentos, ¿no? Y a pesar de que el presidente siempre dice que él no es un oportunista para llevar un mensaje de oferta comercial de los productos que lleva adelante la Argentina y que produce la Argentina, bueno, seguramente a partir del día de mañana habrá algunos encuentros que van a presentar a la Argentina como potencial oferente, no solamente de la energía, hidrocarburos, gas y petróleo puntualmente, sino también de los granos, los alimentos, los commodities, las materias primas. Y entonces este es, creo yo, es uno de los ejes fundamentales que vamos a ver en la jornada de mañana. Así que atención con esto. Claro, ¿qué pasa en la Argentina mientras tanto? Se preguntará usted. Bueno, claramente digo lo que en gran medida cuentan los diarios en el día de la fecha, pero muchísimo más, por cierto. Muchísimo más. Déjeme decirle que en las próximas horas, este ha sido un anticipo de ámbito financiero durante el día de hoy, el gobierno va a anunciar medidas de carácter económico puntualmente ligadas al mercado financiero, y si usted me pidiese ser un poquito más detallista aún, yo le diría casi vinculado a lo que es la administración de los dólares en la Argentina. ¿Qué es lo que el gobierno va a anunciar? ¿Qué es lo que el gobierno va a llevar adelante como una especie de plan sistemático? Bueno, por un lado, seguramente va a pautar nuevas reglas en la administración del comercio exterior. Nada que sea totalmente disruptivo, digamos, no imaginemos un set de medidas que vaya a cambiarlo todo de un día para el otro, pero sí puntualmente ligado a las importaciones. Saben ustedes que en el mes de mayo las importaciones fueron récord histórico, 7.800 millones de dólares, 7.800 millones de dólares solamente en un mes fue lo que tuvo que desembolsar el Banco Central, producto de las reservas, todos dólares a 128 pesos, ¿no? Son dólares al tipo de cambio oficial, y esto ha generado, bueno, una especie de revulsivo dentro del propio gobierno en la búsqueda de algunas medidas que empiecen a contener lo que es la salida de dólares vinculado justamente a las reservas. Entonces, tanto el Banco Central como también el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desarrollo Productivo han trabajado en las últimas horas en un set de medidas que tiene como principal y relevante, yo le diría, el registro de que, no le voy a decir por primera vez, pero sí de una forma mucho más profunda, empiezan a trabajar en conjunto, algo que era totalmente obvio, pero que quizás no estaba tan dado. Empiezan a trabajar en conjunto Banco Central, con Ministerio de Economía y también con Ministerio de Desarrollo Productivo, porque esto tiene que ver también con la administración del comercio exterior, pero también con el sector industrial, que recibe muchos insumos en dólares y que en ese contexto, bueno, el propio gobierno va a empezar a administrar de una forma más pormenorizada lo que es el ingreso justamente de esos bienes, ¿no? Esto por un lado. Por otro, se le va a pedir a las empresas, probablemente aquellas que tengan capacidad, bueno, que sean financiadas. ¿Por quién? Bueno, por sus casas matrices, aquellas que son subsidiarias justamente en la Argentina, y si no, aquellas empresas que tengan acceso al mercado internacional de deuda, es decir, endeudarse en dólares y que puedan hacerlo y tomar líneas cortas de crédito. Bueno, allí también el Banco Central les va a proponer que hagan esto. ¿Cuál puede ser el impacto, rápido lo digo, ¿no? De corto y de mediano plazo de estas medidas? Bueno, por un lado, que si uno analiza en detalle que es una ventanilla que finalmente se termina cerrando un poco más,
la de los oferentes de dólares al tipo de cambio oficial. Lo que podría pasar es que muchas empresas que no van a tener acceso a ese dólar a partir de las próximas horas, o eventualmente a partir de esta semana, lo que tienen que hacer es ir al mercado de dólares financieros. Y allí la cotización es muy distinta, ¿no? Allí la cotización está en torno a los 220, 230 pesos por dólar. Entonces, ¿qué podría pasar en la estructura de precios de las empresas? Bueno, que terminen trasladándolo y que esto genere un impacto en términos inflacionarios, ¿no? Este es uno de los caminos posibles que probablemente pasemos a ver en las próximas horas. Lo otro tiene que ver con administrar las reservas del Banco Central, nada más y nada menos, y allí la expectativa es que empiecen a acumularse un poquito más las reservas, porque estamos en un periodo de fuerte liquidación y sin embargo el Banco Central ha comprado muy poco por ahora. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que pagar las importaciones y porque aparte de lo que es la factura de energía, bueno, como le decía recién, hay muchas cautelares que habilitan a las empresas a tomar dólares al tipo de cambio oficial y justamente el Banco Central tiene que hacerlo, y si no, bueno, lo que algunos consideran un festival de importaciones que va a empezar lentamente a cerrar un poquito más esta ventanilla. Quien hacía mención de esto, y lo ponemos en juego porque es un ordenador político justamente, es Cristina Fernández de Kirchner, con ese discurso que dio el último lunes, el lunes pasado, allí en el Congreso de la CTA. A ver, la escuchamos. Hay un festival de importaciones desde hace tiempo, donde no quiero equivocarme en los números, así que voy a leer algunos datos nada más. Para que ustedes tengan una idea, en la Argentina 600 empresas explican el 75% de las exportaciones. Y el otro 25%, perdón, de las importaciones. Y el otro 25% de las importaciones lo explican 24.000 empresas. Quiere decir que no es tan difícil controlar esto. Bueno, uno podría decir no es tan difícil controlar esto, pero sin embargo lo que se estuvo viendo en los últimos meses, y esto no es de las últimas semanas nada más, es una erogación muy importante por parte del Banco Central de esas reservas en función de varias cuestiones, ¿no? Yo le decía recién las cuestiones vinculadas a las cautelares, pero también está esto del rulo judicial, ¿no? Empresas que presentan estos recursos y que son habilitados a partir de determinados juzgados, que curiosamente son siempre los mismos, en un caso que uno podría considerar que es una especie de forum shopping ligado a la habilitación de los dólares para las empresas en la Argentina, y sobre esto también habrá que hacer una investigación, y ya hay algunas en marcha, y en ese contexto también preguntarse, bueno, ¿qué pasa con las zonas francas, ¿no? Puntualmente, déjeme preguntarle, porque probablemente esta pregunta también se la hacen en el gobierno y hasta en el Banco Central, y atención con los próximos días, a ver qué puede pasar, qué pasa en la zona franca de La Plata, que viene registrando año tras año, en los últimos 2 años, bueno, incrementos importantes en la cantidad de dólares que recibe de la ventanilla del Banco Central, ¿no? Así que atención con esto. Bueno, vamos a seguir en lo que tiene que ver con las distintas variables importantes que yo le presentaba al comienzo del programa. Bueno, la otra que también va a dar que hablar esta semana, referencia a la inflación en nuestro país. ¿Qué pasó en las últimas semanas vinculado con la inflación? Bueno, justamente usted vio ya el detalle del mes de mayo, pero ahora se calcularon en los últimos días las canastas. La canasta básica por un lado y la canasta básica alimentaria por otro, la total y la alimentaria. Bueno, estas son las cifras para compartir con todos ustedes. Esto es el dato que da a conocer el INDEC vinculado a la canasta básica total, familia de 4 integrantes, casi 100.000 pesos en el mes de mayo para no ser pobre, con un incremento del 4,6% mensual. Uno se pregunta allí, bueno, si obviamente si los salarios caminan en la misma velocidad, bueno, claramente no. Y además de esto, la canasta básica alimentaria, que también tuvo un recorrido alcista muy fuerte, y esto hay que seguirlo de cerca, ¿no? Estos salarios versus poder adquisitivo, en lo que nos da este dato vinculado obviamente a la indigencia, 44.499. Este es el dato para no ser indigente, con un incremento del 4,6%. Este es el otro dato.
Y claro, la pregunta es, bueno, ¿cómo estamos ahora? Estamos cerrando el mes de junio. ¿Cuánto va a dar la inflación del mes de junio? No tenemos el cierre del mes porque obviamente tiene que transcurrir esta semana, es decir, hay que sumar estos datos, pero si hiciésemos un corte en 3 semanas del mes de junio, los alimentos ya se han incrementado un 4,9%, prácticamente un 5% la evolución de los alimentos y todavía no terminó el mes. Es un dato promedio, es un dato importante. Panificados y carnes es lo principal, lo que ha impulsado de una forma realmente notable el incremento de los precios y por supuesto deja ver una dinámica que no termina de ceder en la Argentina, como es que los alimentos muchas veces van por encima del promedio y la velocidad que lleva el resto de los bienes y servicios de la economía. Este es el otro dato que para mí es relevante y es importante. Claro, vinculado con este tema, otra pregunta que hay que hacerse, y en ese sentido hay una entidad financiera, el Banco Nación, justamente, que se ha hecho también esta pregunta en las últimas horas, que es, bueno, ¿qué pasa con Vicentín? ¿No? Usted sabe que en este momento la causa la tiene la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Pareciera todo dado para que se lleve adelante lo que se denomina un cram down, que es un salvataje de la empresa una vez que los accionistas de la compañía no pudieron, si usted quiere, trazar un derrotero vinculado al concurso de acreedores, es decir, no pudieron reunir las mayorías necesarias. Entonces, este salvataje, ¿qué le permitiría a la empresa? Bueno, primero, seguir funcionando. Segundo, que sean los acreedores, los principales, entre los cuales está el Banco Nación, los que propongan una salida para la compañía. Tercero, vinculado con esto, uno podría hasta fantasear con la idea de que sea el propio Estado el que tenga allí una injerencia importante, que sea una empresa testigo del mercado de los alimentos y hasta eventualmente que la propia YPF Agro pueda entender en todo eso. Entonces hay no solamente una cuenta regresiva, sino también hay una expectativa importante por parte de uno de los principales acreedores, como es el Banco Nación, al cual se le debe más de 300 millones de dólares y por supuesto no solamente los quiere cobrar, que no lo puede hacer, sino que además ahora lo que busca es que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, bueno, acelere este proceso para llevar adelante este cram down. Me meto de lleno ahora en una cuestión que va a ocupar parte de nuestro programa y que tiene que ver con la deuda, con el endeudamiento, porque es eje. Y ahora le voy a explicar bien por qué. La definición la daba Cristina Fernández de Kirchner también el día lunes último, cuando relacionaba lo que pasó con la deuda, lo que pasa en definitiva con la deuda, y otras cuestiones centrales que nos atraviesan, como por ejemplo la inflación. Escúchela. Que provocaron la deuda, los que endeudaron, los que nos trajeron hasta acá de vuelta con el Fondo Monetario. Néstor lo había sacado del país. Lo había sacado del país. Los que nos trajeron hasta acá ahora dicen que nos van a dar las soluciones. Para colmo, ahora apareció uno que también dice que el mejor ministro de la historia fue Cavallo, así que te imaginas la gente, digo, que estamos para el suicidio colectivo, onda Guyana, onda Jim Jones. Este proceso ultrainflacionario que estamos viviendo hoy en la Argentina es el producto del endeudamiento criminal de los 4 años del macrismo. Esto tenemos que tenerlo muy claro, muy claro. Bueno, la vicepresidenta recibió muchísimas críticas vinculado a esto que decía, porque algunos le marcaban la cuestión técnica, ¿no? Como que la deuda y la inflación, que era lo que tenían que ver. Pero claro, si uno lo analiza en detalle, la deuda generó en gran medida que las reservas del Banco Central, que eran realmente mínimas en términos de capacidad de intervención, bueno, fuesen parte de la vulnerabilidad que ofrecía el gobierno en materia financiera. Al no tener acceso al mercado de capitales, ¿por qué? Bueno, porque obviamente el Fondo Monetario tuvo que salir a rescatar a la Argentina durante la gestión del expresidente Macri, producto de un programa económico que no era sustentable bajo ningún aspecto. Cuando esto pasó y vino la pandemia, la Argentina se quedó sin un recurso que el resto de los países utilizó, como fue endeudarse en los mercados para solventar los gastos extraordinarios que tenían producto de la pandemia. La Argentina no lo pudo hacer, tuvo que emitir pesos y claramente eso es hoy un factor que ha desestabilizado, si uno quiere, el frente financiero. Dicho en criollo,
bueno, que la solución todavía no aparece para una cantidad de pesos muy importante que terminó emitiendo el Banco Central y que al mismo tiempo terminaba recogiendo del mercado con lo que eran las letras del Banco Central, después también fueron las letras del Tesoro. Hoy realmente lo que uno puede ver es que todavía se busca una solución para ese tema y que esto genera olas de inestabilidad bastante importantes vinculados al dólar. Entonces, fíjese cómo hay una correlación y vinculado con esto, porque claro, producto del endeudamiento uno podría decir, bueno, se produjeron todas estas cosas, pero además el Fondo Monetario abrió una oficina en la Argentina producto del endeudamiento. Es decir, está en el Banco Central la oficina del Fondo Monetario Internacional. Uno puede pasar por allí, golpear y seguramente va a encontrar con algún funcionario. ¿Y qué es lo que el fondo dijo esta semana? ¿Qué es lo que el fondo dijo el último día viernes? Bueno, primero aprobó, para terminar, la primera revisión trimestral del acuerdo, el flamante acuerdo que firmó el gobierno de Alberto Fernández. Es decir, hay un aprobado del primer trimestre. Ahora habrá que evaluar el segundo. Y vinculado con esto, el fondo emite un informe técnico donde le hace recomendaciones a la Argentina. Recomendaciones que uno entiende que son para cumplir, no son solamente a modo de un consejo. Y entre esas recomendaciones existe una que para mí va a marcar probablemente lo que viene en nuestro país en materia económica y social, porque lo que le dice justamente el Fondo Monetario a la Argentina es: vos aprobaste hasta ahora que, bueno, todo lo que yo te había pautado que de alguna manera era parte de una revisión. Ahora, para la segunda parte de la revisión y para la tercera parte de la revisión hay algo que yo quiero que de alguna manera hagas una especie de ajuste, que es el gasto. El gasto público, y el fondo le dice, tuviste un gasto público en lo que era la primera parte del año con un incremento del 12, casi 13% en términos reales, es decir, si le descontás la inflación. Y yo lo que quiero es que en el segundo semestre del año vos hagas no un incremento, sino un recorte de casi 8 puntos, de casi 8%, es decir, que pase de un incremento del 12 a un recorte de casi 8%. Claro, la pregunta es cómo, y la respuesta, si uno mira en detalle el programa, bueno, involucraría no solamente el tema jubilaciones y pensiones, porque allí el gobierno tiene un compromiso con el fondo de hacer una especie de análisis, de hacer una especie de proyección sobre la evolución del mercado de jubilaciones y pensiones en la Argentina, mercado digo, la erogación del gasto público, y esto el gobierno lo reconoce, no dice que va a hacer un ajuste, pero dice, vamos a estudiar este tema. Y el otro es la obra pública, y aquí sí ya hay como una especie de proyección de recorte en la obra pública. Es decir, que el ahorro vendría por ese lado y que en todo caso esto forma parte de las, entre comillas, delicias de tener una oficina del Fondo Monetario y tener un préstamo importante justamente con este organismo. Ahora sí, acompáñeme, señor director, me voy a la mesa de las y los caníbales. Bueno, cuántas cosas, ¿no?, que hay para charlar. Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy barajamos y dimos de vuelta, digamos, es como una especie de... Hoy estoy yo. Hoy estás a mi izquierda, Lili. Hoy me pusieron en este lugar genial, donde estoy aquí rodeada de caballeros especiales, cubriendo el cupo femenino que nunca falte. Me parece muy bien. Bueno, entonces vamos a aprovechar, primero para mandarle un beso grande a Úrsula Vargés, también a Natalia Salvo. Las dos están por distintas cuestiones, en este momento por supuesto ausentes, así que un beso grande y un cariño grande. Las esperamos muy pronto aquí en nuestro programa. También un abrazo grande para Amado Vudú, que no pudo estar en el día de la fecha. Pero bueno, vamos a dejar, yo diría, bien parado el programa de todas maneras. Sí. Porque tenemos una cantidad de cosas realmente impresionante. La voy a saludar a Lili Hendel en primer lugar, porque ya estamos cerca. Y Lili, ya te presentaste. Ya que te tengo a mano. Ya que estás acá. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Semana intensa. Sí. No sé si ustedes vieron, tenemos un bebito en la puerta de la Embajada de Estados Unidos. Un bebito que es el fetito ingeniero, lo llamamos. Así que vuelven las fuerzas del mal a intentar que aquí, como en el resto del mundo, retrocedamos en los derechos que tanto nos costó conseguir. Y por otro lado, te escuchaba en el editorial, mucho revuelo con todas lo que... Cada vez que aparece Cristina y habla, sí, hay mucho revuelo por lo que dice y mucho revuelo por lo que se malinterpreta de lo que dijo. Supongo que a lo largo del programa lo vamos a desarrollar. Sí, de hecho casi es el puntapié, así que ahora lo vamos a estar hablando. El doctor José Manuel Ubeira, alias El Gallego. Bueno, primero buenas noches, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo están? Bien. Bueno, premiado
Premiado. Digamos Muy todo, bueno, premiado, sí. premio Azucena Merecido. Villaflor. Y ovacionado en el premio. Bueno, le damos un aplauso nosotros también, Sí, podemos claro, decir, muy porque bien. realmente es una carrera meteórica en caníbales, digamos. Él no solo crea ministerios y ministros y secretarios, Sí. sino que además genera los espacios para los premios. Bueno, muy bien. Muy agradecidos a la gente que me dio el premio y la verdad que sí, con Pedro pasamos una noche muy bonita, así que muy agradecidos a todos. Hubo discurso, todo. Sí, hicimos una cosa sencilla, cortita, tampoco soy mucho de hablar para este tipo de cuestiones, pero sí, me parece que estaba bien y la verdad que lo disfruté mucho, así que muy bien. Vinculado con lo que decía Liliana, porque tuvimos una pequeña plática con el doctor antes de entrar al programa, el doctor me decía, hay una especie de liga del mal, o sea, así como están los superhéroes, también están los supervillanos, y hay como un entendimiento entre las Cortes Supremas yo creo que tiene pasa por debajo del radar. Del mundo, decís. No, yo lo que creo es que hay un retroceso, que acá lo hemos hablado en el programa de diferentes maneras y con diferentes formatos y en diferentes rubros, y así que no es una cosa puntual. Pero lo que pasa es que el derecho, en su formato, es la expresión más directa de lo que de alguna manera son los grupos de poder o los poderes concentrados. En verdad, Estados Unidos acaba de sacar 2 fallos de diferente contenido, pero de sustancia y de calibre, que lleva a Estados Unidos a una situación de retroceso prácticamente a los años 70. Entonces, hablar de... que me formé como abogado estudiando el fallo norteamericano, el de Roe versus Wade, te genera como una conmoción, ¿no? Y que aparte el juez más duro de toda la línea sea un negro. Y yo pensaba, digo, si la Corte Suprema el día de mañana sigue en esta escalada y se retrotrae a la jurisprudencia de 1840, donde consideraba que los negros eran mercadería. O sea, la regresión puede ser total, digamos. Porque la regresión, o sea, yo lo que no puedo concebir, que un hombre que es de piel negra, en un país tan sufrido, tan salvajemente como fue los Estados Unidos, como el tratamiento de los negros, que le significó llegar a la abolición de la esclavitud de 1860 y tuvieron que esperar 100 años más para poder institucionalizar esos derechos, porque los derechos civiles son del año 62. Y que de alguna manera un negro diga que hay que retrotraer todo desde el punto de vista de la adquisición de derechos, pero y se ese mismo los derechos de las mujeres. De las mujeres. Y al mismo tiempo esta misma Corte acaba de sacar un fallo donde legitima la segunda enmienda de los Estados Unidos sin ningún tipo de cortapisa para el uso de armas. Entonces, claro, uno mira eso y después ve la exposición de Rosenkrantz en Chile y evidentemente hay como es inevitable que la comparación exista. Entonces quiere decir que de algún lugar el derecho no es ni más ni menos que la expresión de los poderes más concentrados de la sociedad. Y me parece que hay un gran jurista que seguramente, por supuesto, ustedes no conocen, pero nosotros los abogados lo tenemos como una especie, que es Rudolf von Jhering. Y escribió un libro maravilloso que se llama La lucha por el derecho. Y evidentemente lo único que no podemos hacer es resignarnos a que este tipo de barbaridades ocurran, no solamente acá en la Argentina, porque yo puedo tener problemas con el gobierno norteamericano, pero no puedo tener ningún problema con el pueblo norteamericano. Y sobre todo con las minorías norteamericanas, que son tan sufrientes como son las nuestras, ¿no? Bueno, nos vamos a meter en ese tema después. Ahí anoté el título del libro, doctor. ¿Cómo se llama? La lucha por el derecho. La lucha por el derecho. Artemio López, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Acá escuchando al doctor atentamente, escuchando también a la licenciada atentamente. Me parece que es realmente preocupante, pero creo que los niveles de inequidad distributiva y de concentración del ingreso van a hacer que estas novedades sean recurrentes. Creo que la justicia está sosteniendo un sistema que como nunca deja fuera a muchísima gente. Bueno, en Argentina lo vemos, ¿no? No olvidemos que cuando Perón es derrotado, la consigna central fue todo el poder a la Corte. La justicia está actuando como lo que efectivamente es, garante de los intereses de los sectores de poder. Perdón, doctor, pero yo sé que hay excepciones, pero en líneas generales la justicia se comporta así y vamos a ver recurrentemente cada vez más este tipo de comportamientos, a mi juicio, obviamente irracionales, pero con una racionalidad que es la que le imprime sostener esta estructura distributiva a nivel
mundial y a nivel local. Lo que yo digo, lo que hace la Corte Suprema en términos filosóficos cuenta muchísimo, digamos, para claro, el debate. Después estará la administración de la justicia hacia abajo, pero digamos, lo que dice un miembro de la Corte Suprema, me parece que participa en otros debates, ¿no? Es un aparato represivo del Estado, de un Estado que efectivamente es garante de la peor situación de distribución del ingreso de la que tengamos por lo menos memoria en la posguerra. Por lo tanto, van a tener este tipo de comportamientos recurrentemente y tenemos que esperar más novedades. Perdón, antes que le dé la palabra a Pedro, pero si no después me lo voy a olvidar y creo que es importante. Inmediatamente el fallo, para que veamos los comportamientos supuestamente de los republicanos norteamericanos. El presidente de Estados Unidos salió, digamos, en cadena oficial a decir claramente que el fallo era una aberración. Y la presidenta de la Cámara de Diputados, Nancy Pelosi, era tal el grado de indignación que no le salían ni siquiera las palabras. Entonces, digamos, que no nos sorprendamos cuando acá la Corte Suprema hace lo que hace y el presidente de la República o el ministro de Justicia o la vicepresidenta de la Nación lo putea hasta en arameo. O sea, es sostenible que si uno de alguna manera toma decisiones que van en contra de lo que significan los intereses populares, es naturalmente que alguien digamos, te llame la atención. Pedro Peretti, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien. Bueno, el debate, lo que plantea Cristina en torno a los planes tiene que ver con lo que planteaba Artemio con el tema de la concentración económica. Y para entender un poco el contexto de esto, hay que retrotraerse un poquito para atrás. A finales del 2020, la Argentina venía dando 3 IFE, 3 ingresos familiares de emergencia. Cuando se iba a dar el 4.º IFE, se suspende y todos los ministros, si hacemos un poco de memoria, Morón y Culfa salieron a decir que, bueno, que no se daba esa asignación universal, sino que se iba a cambiar y se iba a focalizar la atención a la pobreza a través de los planes. Cristina, cuando analiza la derrota electoral en la carta de septiembre del 16, ¿qué dice? Dice, ahorramos 2 puntos del PBI, cada punto eran 420.000 palos, y además, ese cambio de planes significó un ahorro de 100.000 millones de pesos. Ahí está el nudo de la discusión. El problema no es por el manejo de los planes, el problema es por el debate económico, de la concentración económica, sí o no. Y cuando vos ponés la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque, ponés lo que dice el Cuervo Larroque, que pactaron el ajuste por los planes, y cuando ponés la carta de Cristina de septiembre del 16, que es la más jugosa de todo, te das cuenta que ahí hay, como dice Rinconada, hay un nado sincronizado que está planteando un debate sobre el rumbo económico y sobre la concentración. Pero vos fíjate qué detalle Los planes pasaron de... Cristina generó 6 millones de puestos de trabajo. Dejó con 200.000 planes. Macri lo llevó a 700.000. Y nosotros lo llevamos a 1.200.000. De los cuales 300.000, dijo Juan Marino el otro día, lo estaba escuchando, un funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, 300.000 maneja el movimiento Evita. Yo creo que ahí está la clave política, además. Que a partir de eso, y de entender cómo funciona este proceso de los planes y cómo se lo quiere utilizar para el tema político, podemos entender por qué un dato tan relevante y que ha pasado desapercibido es que la esposa, la compañera de vida de Emilio Pérsico, sea candidata de intendente a disputarle a Espinosa y a Magario, un lugar emblemático del kirchnerismo, donde fue un refugio en los momentos difíciles, donde hay una excelente gestión, acaban de anunciar 30 escuelas públicas nuevas, donde ahí estuvo Feletti, está Liliana Hendel, Gandulfo y todo lo demás. Es un desafío que parece mucho a una provocación política, aunque tengan todo el derecho del mundo de presentarse a dar una disputa electoral democrática. O sea, vos estás planteando que hay una disputa política detrás de una discusión sumamente sensible como la es la de los planes sociales. Señor director, a ver, ¿qué vamos a escuchar de los planes sociales? A Andrés Larroque, en primer lugar, a ver, lo escuchamos. Ahora, desapareció el IFE y aumentaron los potenciar trabajo. Entonces acá sí hubo un acuerdo para bancar el ajuste entre Guzmán y un sector, digamos, que se benefició claramente aumentando de las organizaciones, ¿no? Que se benefició claramente aumentando los potenciar trabajo, los planes como se conocen vulgarmente para administrar. Bueno, ahí estaba Andrés Larroque. A ver si podemos escucharla a Cristina Fernández de Kirchner también cuando hacía mención a esto. A ver, señor director, si lo tenemos. Digo que el Estado Nacional
debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas. No pueden seguir tercerizadas. Porque a mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo. El peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja. No, y sobre todo las mujeres, que son las más explotadas. En nombre de los que nos dieron vida, en nombre de Perón y de Evita. Si Evita lo viera, mamita. Y echarle la culpa a las organizaciones sociales, a los sectores empobrecidos, por lo menos es agarrarle el vizcachazo por lejos al real problema, ¿no? Uno también se da cuenta que tanto desde la oposición o el propio oficialismo a veces hay una incomprensión tan grande sobre los fenómenos como son las organizaciones sociales, la organización popular, la comunidad organizada. Que ella tiene una incomprensión. Aludiendo a todos, a Tetaz, a Vidal, a La Nación Más, a Macri, a Milei, y ayer Cristina lo expresó dolorosamente, digo, pero ayer habló de una forma de las organizaciones sociales, de sus integrantes, de las mujeres, con un desconocimiento muy grande, ¿no? Es doloroso escucharlo, porque en verdad quienes sabemos un poco más de lo que sucede, lo sentimos como una vergonzosa cachetada. Debería guardar silencio al caballero. Caballero es una manera cariñosa de decirle. Circularon las fotos del macrismo con el chino en estos días en las redes, y la verdad es que hace mucho tiempo que se habla de lo que sucede con los planes y con el dinero y con las retenciones en algunos grupos. Yo nunca escuché que Cristina dijera que la responsabilidad, que es lo que está diciendo el chino, sea de los movimientos sociales. Todo lo contrario, y además jerarquiza el trabajo de las mujeres, igual que Mercedes Alessandro, que esta semana señaló claramente que quienes bancan en los barrios somos las mujeres, quienes asistieron en la pandemia fuimos las mujeres, a quienes se les quitan los planes y se las aprieta para ir a las marchas con bebés, con 35.000 grados o bajo la lluvia, es a las mujeres. Entonces, desnudar esta situación de una vez por todas me parece saludable. Ahora bien, hay mucha gente que se siente lastimada. Hay mucha gente en las organizaciones que sintió que Cristina no las estaba mirando. Tal vez Cristina debería disculparse con esa gente. No por lo que dijo, porque muchas de nosotras estamos de acuerdo con lo que dijo, por el modo, porque generó malos entendidos. Y cuando se generan malos entendidos es bueno detenerse y decir, che, por ahí no lo dije bien, demasiada gente me entendió mal, y hay otra parte que lo está entendiendo mal intencionalmente, y que dejaron de escuchar todo lo sustancial de este discurso para hablar solamente de esto. Ahora, ¿no hay una señal política de Cristina Fernández de Kirchner a los intendentes, digamos, con esta discusión, planteando esta discusión, diciendo, bueno, los intendentes tienen que recuperar de alguna manera el monitoreo justamente de estos planes sociales, y eventualmente, si tienen que transformarse en trabajo, que sean los propios intendentes los que lo lleven adelante? No, pero yo creo que no apunta ahí, Cristina. Yo creo que apunta a la transparencia. Todas las políticas universales que que lo monitoree un intendente no significa que no sea transparente. No, pero digo, a ver, fija, la asignación universal por hijo. Una tarjeta va directa y no hay intermediario. Claro. Te doy otro detalle que nadie lo toma en cuenta, el procrear. Procrear, aparte de todo lo bueno que tiene como plan de vivienda y todo lo demás, tiene un dato. Toda política tiene siempre un detalle que es el dominante y que generalmente está más oculto. Tiene un dato extraordinario. Extraordinario. Ahí va directo por sorteo de Lotería Nacional los beneficiarios. Acordate lo que pasó con el Banco Hipotecario argentino. Algunos de los que son mayores se van a acordar. El Banco Hipotecario fue un escándalo cuando lo dirigían los radicales. Y muchos de estos que claman transparencia estaban en esa época, como Negri, por ejemplo. Artemio. No, yo creo que el señalamiento de Cristina es correcto. En esta línea, estas son organizaciones obviamente surgidas al calor del despliegue del proyecto neoliberal, son hijas del neoliberalismo. ¿Son hijas del 2001? Son hijas de, yo creo, la bisagra que pone la dictadura a partir del 76 y el despliegue del proyecto neoliberal por 25 años.
Es decir, no creo que sean que hayan generado el kirchnerismo tuvo otros componentes, son hijos del neoliberalismo, tiene esta paradoja, acumulan cuando el país decae. Es una organización en ese sentido paradojal. No es voluntad de nadie, eso sucede. Sí, claro. Si usted hace una línea en la decadencia, cualquier indicador, empleo, pobreza, va a ver que el nivel de acumulación de las organizaciones sociales es directamente proporcional con el decaimiento de los indicadores sociales, al revés del movimiento obrero organizado, que acumula cuando el país efectivamente le va bien. Creo que ese es el gran dilema. Cristina lo planteó de manera muy pedagógica. Para el peronismo siempre fue el mercado de trabajo el que asigna los recursos, y me parece que al mismo tiempo hay una ideología que tiende a congelar una circunstancia, producto de 25 años de neoliberalismo, y naturalizarla. Esto es, la economía social llegó para quedarse, el capitalismo no tiene respuesta, y esto es lo que hay y debemos administrarlo. Bueno, yo creo que esto no es lo que hay. Lo probó el kirchnerismo. 24 puntos de desempleo a 5.9. 54 de pobreza a 20. O sea, esto no es lo que hay. Piensan como la burguesía cuando llega al poder. Las leyes son históricas hasta que llegan al poder. A partir de que llegan al poder son naturales. No son naturales, se pueden cambiar. Y el kirchnerismo las cambió. Por lo tanto, falacia 1. Esto llegó para quedarse y no se va, y va a ser inconmovible. Falacia 2. No hay trabajo... formal. Bajo relación, no es verdad eso. El kirchnerismo generó 6 millones de puestos de trabajo, como decía Pedro. No, yo lo que decía es... Bajó la informalidad de 50 a 33 puntos. Lo que pasa es que después vino Macri y detuvo el proceso de informalización del mercado de trabajo. Pero no hay ninguna... Mira, el otro día estaba leyendo a Michael Roberts, que es un economista marxista británico de décadas en el mercado financiero, y decía que acá lo que hay es una mala distribución de las horas de trabajo. Hay gente sobreocupada que se enferma, él marcaba el nivel de deterioro de la salud de los trabajadores, y otros que están sin ocupación. Bueno, hay que discutir cómo se distribuyen las horas de trabajo, de qué manera se reorganiza el mercado de trabajo, pero de ninguna manera darlo como un hecho natural, inamovible, y que llegó para quedarse. ¿Y qué piensan del tratamiento mediático que tuvo todo esto? Porque es muy interesante, ¿no? Porque, a ver, Cristina hace un discurso, me parece a mí, creo yo, impactante en términos de cuál es el despliegue de los temas que ofrece, donde está siempre, me parece a mí, que recorre la discusión entre cuál es, de alguna manera, la matriz económica que le conviene a la Argentina. ¿Es la matriz agroexportadora o es aquella que promueve el desarrollo interno? Digamos, esto estaba siempre planteado. Ahora, el grueso de los medios que se agarra justamente a la discusión de los planes sociales. Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Digamos, pasan varias cosas, perdón, Pedro. Una, antes de meternos en los medios, 4 años del desastre de Telam, el despido de Longobardi y el macrismo, y el y lo digo puntualmente porque vamos a hablar de lo que sucede en los medios. Me parece que no debemos olvidar que hubo 354 personas despedidas y una resistencia del periodismo, sobre todo de quienes estaban en ese momento en Telam y de todas las personas que acompañaron. Destruir los medios fue un objetivo del macrismo. Destruir la ley de servicios de comunicación audiovisual fue un objetivo claro, que empezó por despedir la televisión pública, Radio Nacional, Telam. ¿Por qué? Porque no es una cuestión inocente cómo se transmite la información, quién la transmite y qué tipo de debate se genera. Entonces, a 4 años de aquello tenemos que revisar cuáles son los medios en los cuales estas cosas pueden suceder, además de caníbales. ¿No? Porque la gente en la calle nos dice, ustedes son el programa donde se debate. ¿Por qué no se puede hablar de estas cosas en otros medios? ¿Por qué no tenemos medios propios? ¿Por qué no se puede hablar de esto en los medios hegemónicos? Necesitamos una ley de servicio de comunicación audiovisual y necesitamos poder hablar de la intencionalidad política, de por qué se habla de los planes y no se habla de la distribución. A ver, los invito a un recorrido, es corto, pero es intenso, de cómo se trató el tema en distintos medios de comunicación. A ver, señor director. El peronismo no es mirá, el inconsciente. El peronismo no son planes, son trabajos. ¿Querés que la escuchemos a Cristina? Dale. Que es la piedra del escándalo para que después suceda esto. Si Evita lo viera, mamita. Evita se refiere al movimiento Evita, ¿no? No, se refiere a Evita. Está bien, Chino. Vamos. No. Pero está siendo muy dura con el movimiento Evita.
Yo creo que hay un desconocimiento de la realidad. Es no conocer a las mujeres de los barrios. Vos en cualquier barrio que vas, no de ahora. ¿No conoce a las mujeres de los barrios? En general la política argentina está muy alejada de la realidad. Si ¿Cristina perdió contacto con la realidad? Vos tenés en las últimas semanas. Sí, entonces sí. Se suma a miradas estigmatizantes de los movimientos sociales más propias de una editorial de La Nación. Yo creo que Cristina se pasó de rosca. Hay un derroche de planes sociales, vamos a ser concretos, porque eso es lo que deja traslucir la vicepresidenta. Que ahí también hay un elemento que genera cierta pena y bronca y dolor en la militancia social. Porque además es una pelea personal que está dando Cristina Kirchner. ¿Con quién? Con Emilio Pérsico. Bueno, a ver, ¿ha habido malestar del movimiento Evita con los dichos de Cristina Fernández de Kirchner? No sé si malestar, digamos. Hay muchos compañeros desilusión, digamos. Es decir, en otros compañeros malestar. Fíjate, Delía, el tenor de las respuestas al discurso de Cristina. Flojita de memoria y de agradecimiento, y la roba Cristina Fernández de Kirchner, nos declaró la guerra a todos los movimientos sociales de la Argentina en general y a los kirchneristas en particular. Se están peleando entre ellos para ver quién se queda. Pero esto es una pelea de piratas. Esto es una pelea de sinvergüenza. Babi. Bueno, la centralidad de Cristina Fernández de Kirchner, creo que yo digo, hasta esta altura, ¿alguien la puede discutir? No, evidentemente no. Faltó lo de Grabois, que dijo que Cristina dijo una pavada. Y con eso yo creo que completamos el cuadro, pero como no lo dijeron. No, era intenso pero corto. Era intenso pero corto. En primer lugar, el problema de la asociación, ¿no? O sea, cuando uno va a determinado tipo de programas con determinado tipo de periodistas, lo único que hace es debilitar concretamente la fuerza con la que uno pretensamente milita. Digo porque cada cual puede ir al programa que se le dé la gana. Pero no para debatir un tema de esta naturaleza, sobre todo con aquellos periodistas que en un momento determinado generaron este estado de situación en la cual estamos inmersos. Entonces, interesante eso que dijiste. Lo primero de todo, me parece que uno tiene que quedar muy claro que tiene que reconocer al enemigo. Diferente sería si nosotros tuviéramos esos programas maravillosos donde la gente debate y dice cosas más o menos razonables, con periodistas más o menos razonables, como que Caníbales, piensan por ejemplo, más o menos razonablemente. Yo creo que lo único que se ha volcado, lo que han encontrado es una variante dentro de la grieta, o sea, han encontrado de alguna manera defección en cuanto a la visión general. Pero de alguna manera me parece que subirse a las barbas y decir que Cristina no conoce a las mujeres, realmente hay que ser un poco audaz, ¿no? Hay una tergiversación absoluta de lo dicho por Cristina. Claro. Al contrario, elogió a las mujeres. Sí, lo que yo escuché era un elogio hacia las mujeres que cocinaban. Es absolutamente... Y un señalamiento de que son las más castigadas. Claro, y además hay un desconocimiento de cómo funciona el tema de los planes en la Argentina total, de cómo nacieron. A ver, los planes siempre, históricamente, nunca fueron una política del peronismo, fueron una política del Banco Mundial. En la Argentina el planes los trajo, el primero que dio planes, estaba ahí en la foto, era Eduardo Amadeo, cuando fue secretario de Trabajo de Menem. Y lo trajo el Banco Mundial, esos planes, para compensar por la política de privatizaciones, por la concentración. Lo que decía, ¿cuándo fue los planes una política? No lo digo yo, lo dicen los mismos referentes de los movimientos sociales. La organización acumula en la medida que efectivamente el derrame, a través del modelo socioeconómico, es deficitario. Cuando el derrame o cuando la política socioeconómica beneficia a las bases, ¿por qué decís la organización eso me sonó desacumula. Raro. El derrame es deficitario, estoy repitiendo está siendo irónico. Textual, no. Estoy repitiendo casi textualmente la modalidad, el discurso. Hay una muy buena nota de Santucho y Abal Medina en la revista Crisis, donde efectivamente analizan cuál fue el comportamiento de los planes, de los movimientos sociales, los dirigentes, ¿no? Durante el macrismo y el kirchnerismo. Y obviamente es una organización paradojal. Acumula organización cuando el país y sus bases pierden efectivamente en términos sociales. Es una organización paradojal, por eso ese tipo de discurso. A mí no me sorprende nada, porque yo creo que efectivamente el lugar para hablar es el que eligieron. Ese es el lugar que corresponde para ese tipo de organización. Pero no había un verdadero debate, decís vos. No hay un debate, hay simplemente una explicitación de lo que efectivamente es. Los planes y las organizaciones sociales en Argentina son hijas del neoliberalismo. Como dicen los jueces, es una mera disconformidad con la sentencia. Ahora, ¿no es momento también de... Son meras disconformidades, pero me parece que no cambian nada, no apuntan nada nuevo. ¿No es momento de preguntarse cuál es el dinero que sostiene la política? Esa es otra discusión, sí, muy interesante. Pero me parece que también, digamos, hay un sostenimiento que se requiere
inevitable, ineludible en el mundo en el que vivimos, que en nuestro país, no sé si en la región porque desconozco, no tengo información, nunca está del todo claro. Entonces también me parece que ya que abrimos las ventanas y empezamos a oxigenar aquello de lo que siempre supimos, pero de lo que nunca se habló públicamente, hasta que Cristina empieza a decirlo, bueno, hablemos también de quién banca la política, quién banca Milei, cómo deberían sostenerse los grupos que trabajan en los territorios y que necesitan dinero, cómo se banca cada una de esas cosas. Me parece que ese también es un debate que nos debemos. Artemio, vos decías algo que para mí es interesante porque, digo, además de esta especie de reacción donde acumulan el peor momento en términos económicos argentinos, acumulan los sectores que obviamente tienen que administrar esa compensación que da el Estado. Vos decías algo interesante, en este momento está bajando el desempleo y la Argentina tiene 7 puntos de desempleo. ¿No? Fíjate que la recuperación es cada vez más significativa. Suben los planes porque el problema no es solamente el empleo, sino la distribución del ingreso que efectivamente existe. Cuando vos ves la recuperación del 2021, lo dijo Cristina en el discurso, el factor trabajo estaba en 51 puntos con Cristina, está hoy en 43, récord de caída. Y ella dijo que perforó el piso del 40 y el factor capital está arriba del 55. O sea, la distribución es inequitativa, por lo tanto crecen los planes. Los planes vienen a emparchar la situación de inequidad distributiva. Yo no juzgo, es simplemente una descripción de lo que pasa. A medida que el país se tornó más inequitativo, con desempleo o sin él, porque también hay una estrategia de empleo mal remunerado, que es lo que estamos viviendo hoy. Bueno, ellos mismos dicen, un componente extra al empleo mal remunerado son los planes sociales. Eso empodera a las organizaciones, no las juzgo. Es un hecho. No, lo que pasa lo que hay que juzgar es el modelo. No, después la opinión de los dirigentes es juzgable, pero no se puede juzgar que exista organización social. Yo creo que lo que hay que juzgar es el modelo de distribución de la riqueza, creo que es lo que está en debate central, porque cuando el gobierno decide no seguir dando ingresos de emergencia familiar y decide ir a los planes, decide cambiar el IFE por los planes, decide cambiar un plan universal por un plan sectorial, claramente vamos a una política de ajuste. Y eso fue lo que se debatió después de la carta de Cristina de septiembre. Decía, no, hay ajuste, no hay ajuste, se discute. Hay ajuste, ajustamos 2 puntos el PBI, ¿y para qué? ¿Y qué fue la compensación del ajuste? Totalmente. Los planes sociales. Digo, está tan claro la situación que no merecería mal interpretación. Lo que pasa de que acá los sectores de la derecha siempre terminan usando alguna astilla del campo nacional y popular, como fue en el conflicto del campo, que usaron a la Federación Agraria. ¿Por qué? Y la usaron para lesionar al gobierno popular. Ahora, es muy interesante esto, ¿no? También todos los debates que uno considera interesantes, que son los únicos que hay, digamos, porque finalmente no hay debates de otro orden, son propuestos y nacen en el seno de lo que está pasando en el frente de todo, digamos. De algún lado o del otro del frente de todos, generalmente vienen de Cristina Fernández de Kirchner últimamente. Claro. Digo, se generan un debate, después los sectores de la oposición toman eso y con eso hacen algo que no es seguir debatiendo, hacen otra cosa. Lo reconfiguran a favor propio, digo, pero es parte de la posición hegemónica que tienen los medios que hablaba Lili anteriormente. Pero con unas ganas bárbaras de los dirigentes de que los reconfiguren. Porque nadie los obliga a ir ahí a decir lo que dicen. Siempre cuando veo... Pero fueron a defenderse, Artemio. Yo te digo fueron a los lugares donde efectivamente ellos creen pueden emitir ese discurso que acá resistiría medio segundo. Yo siempre me veo en el espejo de cómo usaron a la Federación Agraria, cómo nos usaron a los pequeños y medianos productores durante el conflicto del 2008. Y es una situación muy similar. Muy similar. Digo, es un espejo. Porque es una situación que desde un lugar que tiene que ser parte del campo nacional y popular, sale la astilla para lastimarte o para lesionar al gobierno. Digo, ese conflicto analizado, o sea, eso no significa que nosotros nos regocijemos en el error. Digo, el error hay que analizarlo. Un error analizado es la clave del éxito de una política. Entonces, nosotros tenemos ese espejo para mirarlo. Mirá lo que le pasó a la Federación Agraria Argentina. Hoy desapareció, literalmente desapareció. ¿Producto de qué? De pasar de ser la pata del campo nacional y popular a transformarse en fuerza de choque de la oligarquía terrateniente. Ese proceso nos hizo, porque yo hace 42 años que soy socio de la Federación Agraria y me hago cargo de su historia, de lo bueno y de lo malo. Pero, nos hizo desaparecer. Y a muchos movimientos sociales les puede pasar lo mismo. Cuidado con eso, porque hay que ser muy
La política, como la vida, es una cuestión de proporciones. Hay que estar muy bien en el filo para no pasarse del otro lado y que después uno lo termine pagando políticamente. Bueno, además hay que decir que las bases sociales, efectivamente, de los movimientos, tienen por Cristina Kirchner una actitud reverencial. Por eso siguen el liderazgo de Cristina de manera absoluta. Los dirigentes no. Pero por es eso. lo que decía Rossi, hay más kirchnerismo en los sectores sociales que en los dirigentes. Acá se nota claramente. Y me parece que, yo no creo que sea un error, yo creo que es una política deliberada y una visión del país. Y me parece que es una visión equivocada, que le hace sistema a los modelos más regresivos. Bueno, se saltean 12 años de kirchnerismo. Para decir que esto llegó para quedarse, que es irreversible, que este es el capitalismo, dejan de lado el lapso 2003-2015, donde todo lo que dicen se refutó y los planes pasaron de 2.200.000 a 220.000. O sea, es un error en términos de descripción. Políticamente creo que no es un error, es una concepción. De todas maneras, me parece, siguiendo un poco lo que dice Artemio, que esto le da paño a aquellos sectores, digamos, de la clase media y media alta, que dicen que son planeros, que son vagos y cantidad de cosas. O sea, lo que dijo Cristina es, bueno, vayan a laburar, porque esa no es la política del peronismo, pero para poder laburar, o sea, tenés que tener un gobierno progresivo que genere los canales y los medios de empleo. Entonces, la realidad es que vos lo que escuchás es una líder política que dice, esto que tenemos, digamos, fue para una emergencia, pero ahora la emergencia se cristalizó y es lo que le está diciendo Artemio. Se ha generado una enorme paradoja. Entonces, finalmente, la clase media es la que acoge en sus canales, o sea, en TN y todos estos programas que van, aquellos mismos que denostan a los planeros y dicen que son unos vagos y unos sinvergüenzas. Pero o sea, esto me parece que es muy paradojal. Pero además, porque, discúlpame, sí, perdón. Porque verlo a Nelson Castro, que los putea hasta en japonesa, todo esto que cortan la avenida de la 9 de julio, y que de alguna manera ahora vengan y digan, uy, mirá vos, qué barbaridad, escuchándolo a este muchacho, el chino, no sé cómo se llama. Bueno, el nada. Chino Navarro, ¿te conoces? ¿Cómo se llama? Bueno, sí, este señor diciendo esto que dice, la verdad, es una enorme paradoja. Argentina es un país, como dice un cliente mío, hay que alambrarlo y cobrar entrada. Reitero por algunas cosas que me están llegando. Nunca Cristina dijo que estaba en contra de los planes y contra la ayuda social. Estamos hablando del ajuste económico y la utilización de eso. Digo, me parece que hay un error. Los planes, cuando hay una emergencia, una necesidad social, son necesarios. Y el rol de las organizaciones sociales no está en discusión. Lo que está en discusión es el modelo de acumulación, el modelo de distribución. Eso es lo que está en discusión. Lo que dice la gente en las organizaciones, no sus dirigencias, es esto es trabajo. Claro, cuando Cristina dice, vayan a trabajar, lo que le contestan es, estamos trabajando. No nos mandes a trabajar, reconozcamos que esto que estamos haciendo no es empleo, pero es trabajo. Por eso se refiere a las mujeres. Los tiempos de cuidado, de cocina de las ollas, es trabajo. Me parece que hay una mala interpretación. Definamos dos cosas. Una cosa es la dirigencia y lo que Cristina quiso decir, y otra cosa es lo que llega a la gente, que como decía Artemio, efectivamente ama profundamente a Cristina. Recuerda esos años, del 2003 al 2015, obviamente. Y sintió que Cristina no estaba entendiendo que ellos laburan, que ellas laburan, que ella cuando ella dice el peronismo es trabajo, los planes no son trabajo, la gente lo que le dice es, hola Cristina, estamos trabajando, ¿cómo que no? Bueno, pero la gente dice, yo hago esto porque no tengo trabajo. Mucha gente tiene esa paradoja en la respuesta. Yo hago esto porque no tengo trabajo. Creo que lo que Cristina quiso señalar es lo que entendimos todos. Es eso. El trabajo es lo que Perón, Eva Perón, Néstor y ella durante sus 2 periodos de gestión mostraron que era. Trabajo y empleo no es lo mismo, decía Alcir Argumedo, ¿no? Vos te parás a hablar con la gente que efectivamente realiza este tipo de empleos totalmente respetables y dice, bueno, yo hago esto porque no tengo trabajo. Creo que esa fue la paradoja que señaló Cristina,
Después la discusión de dirigentes, a mí me tiene totalmente sin cuidado, lo tengo totalmente claro qué interés defienden. Me interesa sí los representados, porque efectivamente son parte del sector popular al cual hay que darle una respuesta y atender. Los dirigentes están en otra cosa. Bueno, pero además porque bancan otro proyecto. El mapa de la economía popular es mucho más grande que el de los planes. Totalmente. Sí, Potenciar trabajo, que es 1.200.000, creo que son. 1.250.000. Y el tamaño de la economía popular es muchísimo más importante. 6, 7 millones de personas. Pero además hay trabajo. Son cooperativas, muchos de los planes son de asistencia, pero para una persona que está trabajando en este momento. A mí me parece que el mensaje, perdón que yo me tome la atribución de decirlo, pero para mí claramente es casi una especie de dardo a aquellos que tienen la responsabilidad de crear políticas de trabajo, digamos, es decir, el plan está, pero está porque no se crea suficiente trabajo, punto, terminó. Y yo creo que yo coincido totalmente. Además eso... Me lo decís porque soy el conductor. No, entiendo, pero coincido porque estoy tratando de decirlo desde el principio y no sé si me he expresado bien. Es un chupamedias, pero... No, coincido. Yo creo que está dirigido al modelo. Yo creo que lo que está en discusión pone Cristina no es los planes, yo conozco líderes de organizaciones sociales que son extraordinarios. ¿Quién va a discutir que Juan Carlos Alderete es un prócer de incorruptible? A ver, nadie lo puede discutir como otro montón de compañeros, como Delía, que es un tipo que ha dejado... ¿Quién va a discutir su conducta frente a la vida? Nadie lo va a discutir. ¿No es cierto? Ni Pérsico, ni nadie. Digo, nadie, no está en discusión eso, está en discusión el modelo. Estamos discutiendo otra cosa, de qué manera se acumula. Y yo no creo que Cristina haya negado que eso es trabajo. ¿Sabés lo que es todo el mundo, de solo mirarlo? ¿Sabés lo que es tirar un carrito juntando cartón de las 5 de la mañana hasta las 7 de la tarde? Si eso no es laburo, ¿qué es laburo? Entonces no está en discusión eso, está en discusión lo que plantea Artemio. El trabajo es en blanco, con vacaciones, con obra social, con derechos. Porque lo que dignifica, lo hemos dicho tantas veces acá, lo que dignifica no es el trabajo, son los derechos. Quiero llevarlos brevemente a algo que generó ruido también. Hay que ver qué define uno por ruido y en qué lugares, ¿no? Y esto lo vamos a analizar ahora. Por el encuentro entre Cristina Fernández de Kirchner y Carlos Melconian, ¿no? Una especie de cuco de ogro que apareció ahí donde decían, bueno, ¿qué es esto, digamos? ¿Por qué? Bueno, primero, ¿por qué no pueden encontrarse? Uno podría, lo primero que tiene que preguntar. Pero después digo, a ver, ¿cuáles son las repercusiones que tuvo y sobre todo qué es lo que entendimos de ese encuentro o por qué en todo caso se produce? Y esto fue lo que dijo Melconian en el día de ayer en una entrevista de radio. A ver. Estamos hablando con todo el mundo, por supuesto se cursan las invitaciones y quedó en el calendario puesta la reunión con la vicepresidenta y llegó el día y la hora y como con todo el resto del mundo fui. Lo que pasa es que como es la figura vicepresidencial y yo estoy trabajando por la Argentina arriba de la grieta, a mí me llama un presidente o un vicepresidente o una autoridad, aunque yo no esté de acuerdo ni con su gobierno ni con lo ideológico, yo voy. Pero desde la vuelta del doctor Alfonsín en Democracia, yo ya había dicho que me vi con todos, excepto con Cristina Fernández, y bueno, llegó el momento y... Yo te digo una cosa, sí, a ver. Este es un chanta primero, vamos a aclararlo bien, porque dice, se cursan las invitaciones. Primero dice que fue él el que cursó la invitación, y después tras cartón dice, si me llama voy, si me llama Cristina voy, con lo cual se contradice el mismo párrafo. Pero te voy a decir una cosa, yo creo que Cristina ahí sigue el ejemplo de Néstor. ¿Cuántas veces yo he escuchado y he leído reportajes de que Néstor Kirchner discutía con Cavallo sobre economía? Sí. Y me parece extraordinario que alguien que quiere liderar y que sea el de un país se discuta con todas las expresiones y con todas las escuelas de economía. Pero Pedro, a ver, ¿quién es Carlos Melconian hoy? Hoy es quien está al frente de lo que se supone que es un plan económico que está desarrollando la Fundación Mediterránea, que se supone que es el plan que eventualmente podría llevar adelante también voy a decir todo potencial, un eventual gobierno de la oposición política. Claro. Artemio. Dios quiera que no pase. No, pero yo creo que tiene un concepto totalmente equivocado, que es el de sobre la grieta. No hay nada sobre la grieta. Es como estar sobre la ley de gravedad. Son dos modelos antagónicos, se van a volver a confrontar. Y el que quiere estar por sobre la grieta, su camino es el medio, el olvido. El olvido. Revisar todas las elecciones de la región, desde AMLO hasta la última en Colombia. ¿Quién perdió? El medio.
No hay avenida del medio. No hay sobre la grieta. Hay que hacer un programa que represente a los sectores popular democráticos o un programa que represente a los sectores concentrados. Obviamente sabemos a quién representa. Pero se presenta en sociedad como un programa sobre la grieta. Para estar sobre la grieta tiene que desaparecer el kirchnerismo. Entonces ellos vuelven a reinar como lo hicieron durante... Del 83 después de Grispun hasta la llegada de Néstor, más o menos no había grieta porque el programa era el mismo. Bueno, de hecho Cavallo sobrevoló todos los gobiernos posibles. No quiero acá aburrir a la gente. Por lo tanto, para que la grieta no exista, debiera desaparecer particularmente Cristina, al que le cursó la invitación y le fue a explicar el plan. Y trata de que no te apoye Vargas Llosa. Que la va a destruir. Y Cristina la habrá hecho muy bien. Me parece bien. Si te apoya Vargas Llosa, te mata. Porque Melconian es el que hace 15 días dijo basta de los derechos adquiridos. ¿No? Es la misma persona. Eso no quita que efectivamente, como dice Pedro, nos reímos, Julián, porque antes de sentarnos acá, me acerqué... A ver, cuénteme las travesuras que hacen antes que yo venga. No, yo tengo, soy muy humilde y les consulto a mis compañeros cuando hay cosas que no entiendo. Así que me acerqué y le pregunté, ¿me explicás por qué se juntó con Melconian? Que me genera mucha confusión. A lo cual acá Pedro me contestó, no te confundas, está todo muy bien, ¿o no? Sí, señor. Eso fue está todo muy bien que se reúna con todo el mundo. Claro. Preocupémonos si nos apoya Vargas Llosa. Ahí sí, porque los últimos 6 pronósticos erró los 6, va 6-0. De todas maneras, me parece, con todo respeto, que después de haber recibido al embajador de Estados Unidos, a la jefa de la flota del Comando Sur, y ahora Melconian, falta que un cartel se coloque en el despacho de Cristina, se recibe tierra. Ahora, yo te digo una cosa. Yo estuve hablando con un legislador, que no vamos a dar el nombre, que fue a Estados Unidos. Hace poquito de esto. Y me comentó una cosa que realmente llama. Dice que el interés que hay, tanto en demócratas como en republicanos, por hablar con Cristina, es total. Todo el mundo reconoce que el auténtico liderazgo, la centralidad de la política argentina pasa por ello. No les interesa hablar con Macri, no les interesa hablar con la derecha, les interesa hablar con Cristina, como dice el doctor, y está visto que todos los grupos que merodean al embajador, Melconian, que es parte de la embajada, todos los demás, evidentemente están muy interesados en saber qué es lo que piensa Cristina y qué es lo que va a hacer Cristina. Cristina, voy a tirar una pregunta obvia, pero que todo el mundo se hace en casa. ¿Cristina puede ser candidata? Sí, claro. Por supuesto. ¿Artemio? Sí, puede ser. No me cabe ninguna duda. Bueno, de hecho está posicionándose mejor, mejora la imagen y evidentemente si esto se plantea en términos de confrontación y el candidato está cayendo mucho el jefe de gobierno de la ciudad, porque también era otro que quería caminar la vía del medio no funciona. Como dice, Larreta está en una situación muy crítica y creo que va a empeorar. Pero ¿Por como qué? dije, ¿Por qué, Artemio? Porque el centro no existe. Todas las elecciones mostraron que es una construcción de la patria consultora. Es un poco lo que le pasa al gallego. Me tiro un poco de tierra encima. Pero hay que hacerlo. Vos sos una excepción, Artemio. No vamos a defender todo lo que... Siempre hay 3 tercios. Un tercio de un lado, otro tercio del otro, y define un tercer tercio que es más o menos de... ¿Querés dibujarlo acá? Y ese sería el seno. Bueno, eso no existe. No funciona. Bueno, ¿pero por qué? ¿La sociedad qué le pasa que con algo...? Porque la sociedad se polariza de acuerdo a los proyectos que efectivamente encarnan los liderazgos más fuertes y además porque tiene memoria histórica. Argentina tiene una grieta desde que... Para no ir mucho más atrás, desde que Juan Perón inauguró el proceso de incorporación social. Ahí empieza la grieta. Artemio, por lo menos la grieta en su modalidad contemporánea. Los historiadores van más atrás. Pero antes había conflicto, no grieta. 1810 dijo. Cuando aparece un proyecto popular democrático, aparece la grieta. ¿Cuándo no hay grieta? El peronismo es un ejemplo en eso muy didáctico. Se muere Perón. Y hay 2 renovaciones después de la dictadura. Una temprana, termina con Menem. La otra tardía, vía Frepaso, termina con De la Rúa. Las 2 trajeron a Cavallo. No había ninguna grieta. Porque el modelo socioeconómico no se discutía. Cuando aparece Néstor, Carlos, Kirchner, aparece la grieta porque interrumpe 25 años de hegemonía neoliberal. Esa es la grieta. La grieta es interrumpir el proyecto de los sectores dominantes. Bueno, para que desaparezca,
Tiene que desaparecer el proyecto alternativo. Ahora, la pregunta al es, proyecto de los Artemio, sectores dominantes. si los pueblos, como vos decís, tenemos memoria, ¿por qué perdimos en el 2015? El 2015 tiene varios factores. Obviamente podría haber habido un desgaste por acumulación Sí, de... obvio. También no? yo tengo me parece que ya no tiene sentido ni siquiera desplegar una teoría sobre el por qué. Pero bueno, por qué perdimos en 2021 está bastante claro, por no representar lo que efectivamente se convalidó en el pacto del 2019. Y en el 2015, bueno, son circunstancias, me parece que... Pero además lo que vos planteás... Regalamos un tiempo importante de la campaña a superar la grieta hasta que asumimos que era insuperable y casi se gana. Claro, lo que vos planteás, que yo me acuerdo en tu discusión con Jorge Alemán en este programa, que estuvo muy interesante, lo que él te decía, y me parece que ahí hubo un consenso, es, bueno, el kirchnerismo fue una excepción, digamos, no es la regla, digamos, es una excepción en una historia más importante que está dominada por una determinada hegemonía, como vos decís, hay un solo plan económico siempre, digamos. Ahora hay dos, ¿no? El peronismo fue una excepción, el kirchnerismo fue una excepción. Estamos hablando de 25 años de excepciones. De todas maneras, quiere decir que el pueblo argentino es un pueblo capaz de parir excepciones de una manera notable. Por eso hay tanto problema con respecto a la Argentina y tienen tanta preocupación. ¿Qué va a pasar acá? Nunca se puede responder esa pregunta porque Argentina es, en términos históricos, un país de un comportamiento muy singular. Bueno, haber parido el movimiento peronista, el siglo pasado y que hoy siga vigente. De todas maneras, me parece que en el imaginario de muchos, digamos, que están en el otro sector, en la grieta, está la posibilidad de que la condenen a Cristina Fernández para poder sacarla del circuito. Claro. Y eso está muy vigente. O sea, que avance un proceso judicial, decís vos. Sí, los procesos judiciales que están abiertos, porque todavía no están terminados, todavía están dando vuelta ahí, con una corte de esta naturaleza. Amado le pusieron la plancha del 280, o sea que no... Y pareciera como que de alguna manera está consolidado eso. Entonces, me parece, hoy hablaba justamente a la mañana, y yo planteaba que si realmente pasara una cosa de esa naturaleza, vamos a tener otro 17 de octubre, ¿no? Sí, sí. O sea, y es muy probable. Es muy probable. Que Cristina no pueda presentarse a... Y se va, o sea, el planteo se intentó con Lula y, bueno, fracasó. Finalmente la corte brasileña, fruto mucho más de mirar qué era lo que pasaba abajo en la calle, decidió de que de ninguna manera se podía avanzar con Lula. Y bueno, y ahora lo tenés prácticamente para ganar en primera vuelta. Me parece que están, como siempre, patinando sobre hielo finito, pero esto está en la boleta, está en el pro de ellos. ¿Esto va a jugar en los próximos meses? Sí, yo creo que sí, y creo que... Por eso que de alguna manera esta respuesta de la Corte, en la causa de, digamos, la obra pública, de vialidad y ese tipo de cuestiones, tiene que ver también con... Es raro que frente a los alegatos en una causa de esa naturaleza la Corte diga determinado tipo de cosas, se expida. No sé, son todos... Lo que pasa es que aparte como es una Corte en la cual nadie cree, cualquier mensaje que venga desde arriba dirigida a una causa determinada, la lectura que uno hace siempre es conspirativa. Y bueno, esto es lo que está pasando. Y el 85% de la población de la República Argentina no cree en el sistema de justicia que tiene. No, claro. Hay varias cuestiones para analizar. La verdad que yo tengo muchísimo material para compartir con todos ustedes. ¿Regalos no hay hoy? Vos sabés que tengo algunas cositas ahí para el final del programa. Después vemos a ver si podemos cumplir. Ustedes vieron que el gobierno de la ciudad, en la figura del jefe de gobierno, lanzó una especie de casting. Así es. ¿Estás enterado? Sí. Varias cosas lanzó. Y el casting, entre otras. Hay como una especie de... A ver si alguien me lo puede explicar, porque yo no lo entiendo bien, digamos. Es decir, hoy, por ejemplo, yo quiero ser político. Sí. ¿Y me voy y me anoto? Claro. ¿Y después qué pasa? Podés participar en las listas abiertas del gobierno de la ciudad y podés aspirar a algún cargo electivo. Pero yo creo que eso forma parte... Pero me cauchean algo. Forma parte de la desesperación del jefe de gobierno. La explicación es esa. En términos de consideración pública de manera notoria. A ver, lo explica En una semana abrió las listas, cerró una puerta, ¿lo viste soldando? Soldó una puerta de un eventual... No, pero a ver, cueva de narcos...
pero yo quiero plantear prohibió el lenguaje inclusivo. Está desesperado la red. Pero Artemio, yo quiero plantear un debate en torno a la política y cómo de alguna manera a veces se la deja de lado, ¿no? A ver, vamos a escucharlo a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué es esto? Hola, quería hacer una pregunta. Sí. ¿Te votarías? Pregunto porque presentamos un proyecto para promover que los vecinos y vecinas de la ciudad sean nuestros candidatos en las listas. Ahora, necesitamos algunos requisitos: audacia, vocación, pasión y ganas de construir. La lista está abierta. Solo hace falta que se animen a ser protagonistas. ¿Estás para sumar? No pide talento. Pero, yo puedo decir algo. A ver, no está mal lo que. Es decir, proponerle a alguien que ingrese en la política, sí, ¿no? Claro. ¿Está mal? No. Ah, no, porque pareciera que estaban. Ahora, sí, yo tengo una crítica también para hacerle, que es. Bueno, digamos, si uno va a ingresar en la política, mínimamente necesitas una formación, me parece. Un conocimiento. Yo creo que es la etapa superior de las internas abiertas, que me parecen aberrantes, porque viene un vecino ajeno a todo, que nunca le interesó nada, te vota en el partido y te liquida. Yo creo que la política tiene que tener reglas para el ingreso y para el egreso muy estrictas, y me parece que lo de Larreta puede empatizar con algún focus, seguramente le habrá dado bien algún focus, pero forma parte del derrotero de un candidato que pierde su hegemonía. Sí, se nota que está desesperado. Creo que este país, aparte de lo que dice Artemio, no resiste un presidente porteño más. Creo que ese es un tema también que los que venimos del interior lo tenemos bastante a flor de piel. Eso me lo dijo, ¿sabes qué? Me lo dijo Rosendo Fraga hace como un año. Me dice, mira, la verdad, ya basta. Me parece que no. Basta hoy. 9 de cada 10 funcionarios son de Buenos Aires o del AMBA. Es un exceso para un gobierno nacional y popular. Eso por un lado, yo acuerdo con eso, me parece que es una medida interesante. Y por otro lado, también me parece que nos debemos, quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires, algunas preguntas que yo humildemente me hago en las redes, que es el antiperonismo. ¿Es capaz de votarlos a pesar de rompen todo, destruyen el patrimonio histórico, venden la ciudad, Costa Salguero, San Telmo, que era un espacio histórico, está destruido, rompen todo, construyen edificios de alta gama que quedan deshabitados en una ciudad que tiene alto déficit atencional, déficit habitacional. Yo creo que el porteño es una desgracia. Bueno, no, mira, es una desgracia. ¿Qué pido, por favor? Yo creo que es una desgracia desde hace muchos años, de los fundamentos de este país. O sea, gracias a los porteños, Belgrano se quedó sin recursos, Güemes también. O sea, estábamos tratando de liberar el país y nos enfrascamos en una guerra para ver si de alguna manera liquidábamos Uruguay y todo ese tipo de cuestiones, Artigas y todas esas cuestiones. Yo siempre tuve tengo un accidente geográfico que nací en Buenos Aires. Claro, justo te tocó. Y conozco la capital. Sí. Y la conozco muy bien y sé de la oportunidad. Pero en realidad, vos fijate que la única vez que se votó a un peronista fue a Herman González. Bueno, igual, Gallego, hay ciertos sectores de la ciudad. Yo tengo reparos a la fetichización de la política y transformarla en una especie de geografía de la política. Sos porteño, sos cordobés. Sí, yo creo que hay proyectos políticos que intervienen dentro de la geografía y definen. Sí. La ciudad de Buenos Aires tuvo respuestas. En esta última elección, la última de medio mandato, me voy a referir a una muy peleaguda, Leandro Santoro como candidato hizo una excelente elección en el distrito, dada la tendencia histórica que había en la capital federal. A mí me mata la tendencia comparable histórica. Con Córdoba y comparable con Chaco y con Tierra del Fuego. Fueron 3 elecciones ejemplares. Sí. Y lo dio en Capital. Me parece que Capital tiene evidentemente un componente antiperonista muy fuerte, pero puede haber políticas. De hecho, Cristina en el 2011, acordate que cuando se votó, ganó en todos los barrios de Capital. Quiere decir que hay antiperonismo, pero con políticas específicas y con liderazgos. Es recuperable. Es recuperable. Lo mismo que Córdoba. Córdoba creo que si tiene políticas específicas, eso es más el peronismo toma nota de que hasta ahora no tuvo una estrategia adecuada, es recuperable. A ver, nos queda muy poquito tiempo. Pedro, vos me estaba avisando el periodista. ¿Qué? Disculpame, me gustó la palabra audacia para que se inicie el casting. Audacia. Bueno, pero está bien, digamos. Audacia, hay que ser audaz. Para trabajar con él. Me estaba diciendo el periodista Francisco Besone, Cabelvisión cortando la transmisión de Caníbales C5N en Rosario. Señores, se nota mucho.
mucho. ¿Quién? Cablevisión. Francisco Besone de Rosario. Bueno, pues son cosas que pasan esas, ¿no? Que de pronto te están viendo y de pronto... Problema de conexión, Pedro, no seamos paranoicos. Lili. Le mandamos un saludo a Cablevisión. Bueno, pero en otros lugares nos deben estar viendo gracias a Cablevisión, así que... ¿Se sigue llamando Cablevisión? No sé, me dice eso el periodista. Lili, vos querías yo quería decir algo antes de que nos vayamos. Sí. Hablamos siempre de las madres protectoras. En la situación de Arcoíris me preguntan en las redes cómo estaba, a haber una conferencia de prensa, avanzó, me parece que es importante que empiece a haber mesas de trabajo. Vamos a hablar hoy de Río Negro, Cipolletti. El juez se llama Jorge Benatti, juzgado número 5. La jueza es Marisa Palacios, juzgado número 7. La anécdota es... Me solidaricé en redes con una mamá protectora. ¿Y saben lo que pasó? 15 madres protectoras llamándome desesperadamente para que por favor nacionalicemos lo que está pasando en un lugar pequeñito como Cipolletti, donde lamentablemente, lo digo una vez más, los organismos que se deberían ocupar del tema de las infancias o brillan por su ausencia o no tienen injerencia, no son vinculantes. Entonces van y le dicen, señor juez, lo que usted está haciendo está mal. El papá lo que está haciendo... Bueno, dejémonos de jorobar. Me parece que si eso es lo que se puede hacer, hay que empezar de nuevo y generar otro tipo de esquemas. No se trata de sacar las defensorías ni de destruir la CENAF. Se trata de que empiecen a funcionar para cuidar efectivamente a las infancias atacadas por el sistema judicial. En este caso, al que mencionamos es al juez Benatti. Bueno, muy bien, importante para tenerlo en cuenta. Gracias, Julián. Y tengo acá una llamadita, viste que tenés los parroquiales al final del programa. Nuestro Marcelo Mastroianni, que es el señor Hueira, parece que vas a ser abuelo, me dijeron. Estoy esperando. Estás en la víspera. Estoy mirando el teléfono, esperando que es ahora, mi ya. hija esté por... Así que por ahí mejor para el domingo que viene ya te tenemos. ¿Yo puedo pasar un aviso a la solidaridad? Sí, bueno, felicitaciones. Felicitaciones. No, digo, perdí el teléfono de Calica Ferrer, el amigo del Che, que nos mira todos los domingos religiosamente. Por favor que se comunique porque se está por abrir una iniciativa de Ciudad Futura y la garganta poderosa, comilla, profunda, se están por abrir. Es profunda desde ahora también, ¿no? Esta semana Axel estuvo en la escuela Ernesto Che Guevara en Villa Gesell y obviamente ampliaron la escuela, bueno, hizo lo que está haciendo habitualmente, ¿no? Mejorando una excelente el sistema gobernación. de educación, de gran salud. Gobernador, gran posición en el tema de Magdalena y del Paraná, y se va a abrir el primer museo del Che Guevara en Rosario, por eso es importante que se comunique Calica. Muy bien, señores, nos tenemos que despedir. Yo voy a mandar un corte y voy a regresar, pero ustedes sería casi hasta el domingo que viene. Gracias por haberme invitado. Por favor, Artemio, deslumbrante como siempre tu participación. No, sí, por supuesto. Muy bien, Artemio. Muy bien, Artemio. Un beso Gracias, a nuestras compañeras. Les agradezco mucho y un honor estar acá. Hacemos la pausa. Muy bien, seguimos en Caníbales, últimos 5 minutos de programa para comentarles cuál va a ser en principio el camino, el derrotero del gobierno nacional a partir del día de mañana. ¿En qué materia? Bueno, por supuesto, en cuestiones ligadas a la economía, en decisiones que están tomando en este mismo momento tanto el Banco Central como también el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desarrollo Productivo. Mañana, en principio, tal y como estaba pensado, por lo menos hasta esta medianoche, la idea del gobierno es anunciar un set de medidas para administrar de una forma más rigurosa el comercio exterior. Puntualmente, se preguntarán ustedes, ¿cuál es el foco? Bueno, las importaciones. Como mencionábamos al comienzo del programa, el mes de mayo totalizó 7.800 millones de dólares en importaciones y está claro que el gobierno pareciera haber entendido que esto no puede repetirse hacia adelante, primero porque no hay reservas en el Banco Central suficientes, segundo porque la dinámica de acumulación de esas reservas en el mejor momento de liquidación del año, bueno, está pronto a vencer y debiera justamente hacer un piso más alto en materia de divisas dentro de lo que son las reservas del Banco Central. ¿Cuáles son las medidas que se estaban estudiando hasta el día de la fecha? Bueno, en principio, exigirle a las empresas que usualmente van por la ventanilla del Banco Central a pedirle dólares, a que de alguna forma traten de financiar
financiarse esas divisas a través de líneas de crédito, aquellas que tengan acceso al mercado de deuda o al mercado bancario internacional, o sencillamente pedírsela a las casas matrices, aquellas subsidiarias que están en la Argentina en este momento y que por supuesto también están de alguna manera seguidas de cerca por parte del Banco Central, pero también de otros organismos, como potenciales actores de lo que se llama la sobrefacturación de importaciones, ¿no? Algo que es más complejo, pero que eventualmente tuvo un impacto en la cantidad de dólares que estaban saliendo de las reservas justamente del Banco Central. Usted se preguntará, bueno, ¿cuál puede ser el impacto del gobierno anunciando este paquete de medidas? Mire, en el corto plazo lo que uno podría estimar es que, por un lado, si las empresas que hasta hoy tenían acceso al dólar oficial pasan a tener un acceso más restringido, lo más probable es que esas mismas empresas tengan para importar que recurrir al mercado del dólar financiero o del dólar bolsa. Ese mercado tiene un billete que cotiza muy por encima del dólar oficial. Estamos hablando de 128 pesos para el dólar oficial y casi 230 pesos para el dólar contado con liquidación o dólar MEP. Entonces, allí las empresas, ¿qué tendrían que hacer? Bueno, probablemente van a trasladar ese aumento de lo que les cuesta un insumo importado a su régimen de precios para el mercado local, es decir, hay un impacto en términos inflacionarios bastante importante. Y también, ¿qué pasaría en el mercado del dólar financiero? Bueno, claramente usted ve cómo aumenta la demanda, se direcciona demanda hacia un mercado que hoy por hoy tiene mucha oferta. Y esta es la otra cuestión interesante. ¿De dónde le viene la oferta al mercado del dólar financiero? Bueno, le viene justamente de aquellas empresas, que son muchas, que probablemente sobrefacturan las importaciones y que terminan ingresando las divisas a través del mercado justamente vinculado a el dólar financiero, ¿no? Entonces, ahí hay una oferta bastante importante que se angostaría y, por otro lado, crecería la demanda. Bueno, en términos generales, cuando eso sucede, el precio tiende a elevarse. Bueno, te damos un cierre para este tema. Vamos a ver cómo sigue seguramente en el día de mañana todo esto y, por supuesto, los vamos a mantener informados. Yo me despido de todos ustedes. Quédese porque ya viene Fútbol Permitido con el señor Pablo Ladaga y un gran equipo. Chau.